El 24 de mayo de 1896 fue encontrado sin vida en su casa el poeta colombiano José Asunción Silva, considerado como el primer poeta de vanguardia en el país y siendo objeto de estudio en la academia y el mundo literario. La vida y muerte de Silva siguen siendo todo un misterio. Por la conmemoración de los 128 años de su fallecimiento, la Casa de Poesía Silva, ubicada en el centro de Bogotá, realizó un ciclo de conversaciones sobre la obra del poeta. Realizaron una autopsia de su corazón y analizaron algunos de sus poemas más importantes. La HJCK comparte con ustedes estas charlas trascendentales que convertimos en esta serie de podcast. Bienvenidos. En este primer episodio hablaremos del Preludio de Primavera, como antesala para la Semana de Libros y Versos. 112 años leyendo a Rafael Pombo, quien fue muy amigo del poeta José Asunción Silva. En este episodio encontrarán las voces de Federico Díaz Granados y también del poeta Rodolfo Ramírez Soto. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la Casa de Poesía Silva. Es muy grato y muy feliz verlos aquí, justamente para conmemorar los 112 años de la muerte de Rafael Pombo, con este conversatorio y lectura de poemas con Federico Díaz Granados y Rodolfo Ramírez Soto, que son expertos los dos, tanto de Rafael Pombo como de José Asunción Silva, que son dos personajes que ahorita se van a enterar justamente cómo se van entrecruzando, y evidentemente pues leer Rafael Pombo. Y pues nada, bienvenidos, les dejo con Federico y con Rodolfo. Muy buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por estar aquí en medio de esta noche lluviosa y además con la calle toda destrozada. Muy amables por haber llegado y por estar acá. Federico, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues es una charla muy informal, es un conversatorio pues de amigos. La verdad es que no hay nada preparado, pero la idea sí es más que nada y en principio conmemorar los 112 años del fallecimiento de Rafael Pombo, que acaban de cumplirse el domingo 5 de mayo, se cumplieron los 112 años del fallecimiento de Rafael Pombo. Y esa es como una de las primeras cosas que yo quería compartirles de coincidencia entre Rafael Pombo y José Asunción Silva. Particularmente, los dos nacen en noviembre. Rafael Pombo nace el 7 de noviembre, José Asunción Silva el 27, y los dos van a morir en mayo. Qué curioso. Rafael Pombo el 5 y José Asunción Silva el 24 de mayo. Entonces, pues no sé por dónde arrancamos, mi querido Federico. Ahí yo te paso la palabra y ahí vamos. Bueno, pues muy buenas noches para todos, para todas, y qué alegría, Rodolfo, esta invitación. Para mí, venir a la Casa Silva, pues siempre es un motivo, pues primero de alegría, pero también de profunda nostalgia, una nostalgia por María Mercedes Carranza, sobre todo, o sea, por ese espíritu de esta casa que desde que se fundó en 1986, pues inspiró ese carácter y esa sensibilidad y esa mirada de María Mercedes Carranza. Entonces, venir acá es revisitar a María Mercedes Carranza, es como volvérmela a encontrar, es recordar esas lecturas aquí en este mismo escenario y ver que María Mercedes salía por la puerta de atrás porque ella dejaba instalado el evento y se escapaba y uno la veía por allá atrás. Y bueno, y volver a ver todos estos poetas, y qué mejor pretexto que hablar pues de Rafael Pombo, hablar de Silva, hablar de la poesía de estos dos poetas que yo siento que son fundamentales pues para entender nuestra tradición, ¿no? Totalmente, Federico. Antes de que la figura de José Asunción Silva tomara la relevancia que ha tomado y que hoy en día nosotros lo consideramos y sabemos que es el poeta que parte en dos la historia de la poesía colombiana, la figura relevante en el marco de la poesía colombiana era justamente Rafael Pombo. Rafael Pombo, y esto pues ahí tú me lo confirmarás o me lo desmentirás, pero yo tengo entendido que otro punto de encuentro entre Rafael Pombo y José Asunción Silva es que va a ser justamente Rafael Pombo quien le regala a un José Asunción Silva muy jovencito una traducción
o no sé si era traducción o si era el original, del Cuervo de Edgar Allan Poe. De allí parece ser pues que está la cercanía entre el Nocturno de José Asunción Silva y el Cuervo de Edgar Allan Poe, gracias a este regalo que le hizo Pombo a Silva. La otra cosa es que Pombo fue a veces como más amigo del papá de José Asunción, porque pues Pombo nace en 1833, Silva va a nacer en 1865, entonces pues había siempre una gran diferencia. El papá de José Asunción Silva es Ricardo Silva. Él hacía parte de un movimiento que se llamaba El Mosaico, y al Mosaico sí llegó a ir Rafael Pombo, ¿cierto? Había una cercanía familiar, evidentemente, entre don Ricardo Silva y la familia Pombo Rebolledo, que es, pues, digamos, una familia, como se llamaba en esa época, una familia prestante, una familia que tenía recursos. El papá era militar, en fin, con una formación académica, y pues había mucha cercanía. Don Ricardo Silva, pues como bien mencionas, funda la tertulia del Mosaico, que era una tertulia que perseguía el recobrar los valores de la cultura nacional. Claro, estábamos viviendo como esos años de la independencia, estábamos estrenando república, entonces un poco era: vamos a revivir esos valores culturales de la nación como tal, alejándonos un poco como de las influencias extranjeras. Eso por un lado. Pero sin embargo, a pesar de la diferencia de edades entre Pombo y José Asunción Silva, fueron muy amigos. Fueron muy amigos, y Pombo siempre estuvo muy pendiente de ese joven que empezaba a hacer versos, José Asunción. De hecho, Rafael Pombo le escribe una carta a los hermanos Cuervo cuando Silva va a París, recomendándoles, diciéndole que lo atiendan, que lo mimen, que lo consientan, porque finalmente es un amigo y es un poeta y es un hombre muy sensible. Entonces había esa cercanía. Y lo que mencionas, Pombo está 17 años, con algunas pequeñas interrupciones, en la delegación diplomática de Colombia en los Estados Unidos. Esto le permite a Pombo estar primero dentro del monstruo, cosa que le permite el ver muchas de las intenciones de los Estados Unidos con América Latina. Por eso Pombo escribe el primer poema antiimperialista de América Latina. Lo escribe primero que el de José Martí y primero que el de Rubén Darío, e incluso primero que el Necedad Yanqui de su amigo y querido José Asunción Silva. Es uno de los primeros, que yo tenga noticia, es el primer gran poema antiimperialista, que es el poema Los filibusteros. Él se está como pillando lo que va a pasar, por un lado. Pero por otro lado, encuentra que hay un poeta que se llama Edgar Allan Poe, que ha publicado The Raven, el poema del Cuervo. Yo creo que esa música le llega como por 3 vías a José Asunción Silva. Y es, en uno de los viajes, Pombo le trae la primera edición del Cuervo, que compra en una librería de Nueva York. Entonces se lo trae de regalo. Le trae además otros poetas románticos de los Estados Unidos, como el caso de Longfellow, con quien tuvo también correspondencia. Pero es probable que Silva haya conocido en París la traducción de Edgar Allan Poe que hace Baudelaire, que para muchos es una traducción, hay quienes dicen, superior al original, o sea que de hecho tiene una resonancia internacional, es gracias a que Baudelaire, que no sabemos a ciencia cierta si sabía inglés, pero Baudelaire pues hace una recreación y una cosa maravillosa que viene a influir el modernismo hispanoamericano. O sea, Rubén Darío y todos ellos vienen a leer Poe, va a Francia a través de Baudelaire y vuelve a América Latina con esas traducciones. Y también es posible que se haya encontrado con la música del Cuervo en la traducción del poeta venezolano Pérez Bonalde, cuando Silva está en Venezuela, en la oficina diplomática de Colombia en Venezuela. Entonces, por esas 3 vías, lo que es claro, y el primero en identificarlo fue Pablo Neruda, que dice: la música del nocturno, más o menos, lo estoy parafraseando, esa música del nocturno del colombiano José Asunción Silva tiene conexiones, sobre todo en los tetrasílabos, con el Cuervo de Edgar Allan Poe. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de hacer la lectura en voz alta, en inglés, del poema El Cuervo, y leen el nocturno, van a encontrar que hay una
afinidad musical que viene a fundar lo que dice Daniel Ángel, la banda sonora de nuestro país, que es el Nocturno, ¿no? Dice, el Nocturno es nuestra gran banda sonora. Entonces sí, creo que por ahí vienen las conexiones muy cercanas, las familias pues republicanas, la familia Pombo muy conservadora, muy católica, don Ricardo pues un hombre un poco más liberal, doña Vicenta, yo tengo mala relación con doña Vicenta, por obvias razones, era una señora que yo no sé, castró mucho la sensibilidad de Silva. Enrique Santos Molano dice que no, que era una buena señora, yo no creo. Le echan la culpa a la hermana gemela, pero doña Vicenta no me parece un buen ser humano. Don Ricardo, un hombre de una gran sensibilidad, y bueno, pues en esta casa que pasaban tantas cosas, y pues aquí llegaba Silva, llegaba Jorge Isaacs, llegaban muchos de esos contertulios a quienes Elvira, que era la mujer más bella que tenía Bogotá, según dicen los historiadores y biógrafos, le tocaba piano y atendía muy bien a los amigos, mientras que la otra hermana de José Asunción era cómplice de esta señora y fatal. Sigamos hablando más bien de Edgar Allan Poe, porque no solo influencia El Nocturno, la obra más importante de José Asunción Silva, sino que también parece que influencia justamente la obra literaria y poética de Rafael Pombo, porque Edgar Allan Poe tiene ese gran ensayo que la mayoría de nosotros tenemos referenciado, y si no lo tenemos referenciado a partir de hoy lo vamos a tener referenciado, que se titula Filosofía de la Composición, que es justamente un ensayo que escribe Edgar Allan Poe diciendo cómo él escribió El Cuervo, y en contra pues de la musa literaria, diciendo que está cansado de ese discurso, de que los escritores dicen que toda su obra es producto de la musa. Edgar Allan Poe saca Filosofía de la Composición diciendo, no, somos seres humanos, todo esto lo hacemos producto de la técnica. Y este gran poema mío que todo el mundo elogia, yo les voy a decir cómo lo escribí. Y entonces empieza a decir cómo lo escribió. Ese ensayo lo va a leer Rafael Pombo y de hecho lo cita en algún poema. Una de las cosas que decía Poe, no Pombo, sino Poe, era que el poema no tenía que ser muy largo, que el poema tendría que poderse leer de una sola sentada, era lo que decía Edgar Allan Poe. Y es justamente algo de lo que empieza a tomar Pombo, ¿no? O sea, Pombo primero tenía textos muy largos, como Hora de Tinieblas, que ahorita deberíamos hablar de La Hora de Tinieblas, pero luego va avanzando y hacia el final de su producción literaria ya empieza a hacer textos relativamente breves y que parece ser que fue por Edgar Allan Poe. Claro, es que Pombo está viviendo el esplendor del romanticismo, ¿sí? Entonces, por eso cuando queremos ubicar a Pombo cronológicamente en una historia literaria, pues hay que ubicarlo en el romanticismo. Y al Pombo que hay que empezar a conocer, porque muchos lo desconocen, es precisamente al Pombo romántico. O sea, Pombo es nuestro poeta nacional junto con José Asunción Silva, pero pues el Pombo poeta nacional que conocemos pues es el Pombo de las fábulas y de los cuentos infantiles, que finalmente son unas adaptaciones que él hace, contratado por este editorial Upperton y Company en Nueva York, que lo contratan para traducir y hacer unas versiones latinoamericanas, llamémoslo así, de unos cantos y unas nanas anglosajonas. El genio de Pombo lo que hace es lo trae a Bogotá, entonces vuelve esos personajes bogotanos, personajes de aquí, de esta calle, de la Candelaria, y esa es la gran genialidad, y con una musicalidad y con un ritmo y con una rima además pegajosa. Pero fíjense que nosotros como colombianos, pues si nosotros recitamos el Rin Rin Renacuajo o La Pobre Viejecita, inmediatamente nos da una cohesión como pueblo, como nación, como nos pasa un poco con el Nocturno. O sea, cuando leemos el Nocturno como que algo pasa y algo nos cohesiona como con las grandes canciones. Pero el Pombo que vale la pena reconocer y es el que redescubre, por ejemplo, Héctor Orjuela y Beatriz Elena Robledo, que creo que es la gran biógrafa de Rafael Pombo. Beatriz Elena hace una biografía muy, muy bella, donde nos redescubres precisamente al Pombo romántico. Darío Jaramillo también ha hecho algunos ensayos sobre ese Pombo romántico, que es un Pombo, insisto, desconocido para la gran mayoría, digamos, de lectores. Ya cuando uno está dentro del
ambiente literario y uno es un lector de literatura, pues sabe que Pombo es un autor romántico, pero Pombo era un autor además muy prolífico. Entonces, al ser un autor muy prolífico, pues era un autor desigual, era un autor que podía perfectamente hacer un poema de la hondura de la hora de tinieblas o de noche de invierno o del poema de noche y tener unas coplas a los 15 años de la hija de una vecina. Poemas de ocasión. Poemas de ocasión, entonces era un poema a un cumpleaños, a una boda, a lo que fuera. Y todo eso está recopilado, por supuesto, en esa maravillosa recopilación del Pombo inédito, un poco el Pombo olvidado que hace Héctor Orjuela con El Caro y Cuervo, que son 2 tomos, pero donde uno, por supuesto, dice, uno podría peluquear allí muchísimo, porque hay mucho poema, pues que es precisamente eso, poemas de ocasión, rimas circunstanciales, en fin. El Pombo que hay que empezar a rescatar es ese Pombo que está a la par de los grandes románticos latinoamericanos, que tiene toda esta influencia de romanticismo, sobre todo anglosajón, alemán. Él lee a Gustavo Adolfo Bécquer, lee algo a Rosalía de Castro, pero lo que él más lo conmueve es leer a Lord Byron, a Percy Shelley, leer a John Keats, leer a Wolfgang Goethe. De hecho, hay traducciones de Pombo hacía traducciones de algunos de estos poetas. Entonces, en algunas antologías, entre esas la que preparé, al final hay como un apéndice de esas traducciones o versiones que hacía Pombo de estos poetas románticos. O sea, de alguna manera Pombo sí representa ese espíritu romántico en la literatura colombiana, junto con Jorge Isaacs en la narrativa, y en la poesía siento que los 2 grandes románticos son él y su maestro José Eusebio Caro. José Eusebio Caro, a quien él le dedica un poema, pues es otro de los poetas que le canta un poco a la libertad, que le canta un poco a la independencia. José Eusebio Caro pues tiene toda una connotación política y anecdótica, y era el hijo de el viejo Antonio Caro, que se estaba quedando ciego, en fin, y que estaba casado con Nicolasa Ibáñez, las famosas hermanas Ibáñez, Nicolasa y Bernardina. Nicolasa, que se enamora perdidamente de Francisco de Paula Santander, se vuelven amantes tormentosos, y Bernardina, a quien Bolívar le coqueteaba, pero parece que no ocurrió mucho allí, por lo menos eso es lo que muestran las crónicas y las adaptaciones históricas. ¿Qué pasa? Que José Eusebio era un niñito que empieza a ver estas fiestas en la casa y ve al general Santander frecuentando a su mamá, su padre se está quedando ciego, en fin. El asunto es que ese niño crece odiando al general Santander y lo odia tanto que termina fundando el Partido Conservador en contra de las ideas santanderistas. Entonces, porque es el odio así, la bronca a lo que representa precisamente el general Santander. Y miren cómo, siendo un hombre de espíritu conservador, termina siendo uno de los precursores de ese romanticismo que precisamente exaltaba los valores de la libertad de las emociones, todo aquello que exaltaba precisamente el romanticismo contra ese realismo que también era como tan fuerte y tan contundente. Entonces, es muy interesante ver cómo la historia da estos movimientos. Florentino González, que era uno de los intelectuales de la época, que había sido patriota, había sido bolivariano, uno de los padres del periodismo en Colombia, esposo de Bernardina Ibáñez, termina siendo uno de los conspiradores de la Noche Septembrina. Sí, como esta Noche Septembrina termina siendo fundamental también para entender, nuestro destino como nación, nuestro destino como patria. O sea, esta patria polarizada que vivimos hoy viene de la Noche Septembrina, y eso lo ha dicho William Ospina, lo ha dicho Fals Borda, o sea, viene desde la Noche Septembrina. Ese día el país se fracturó para siempre. Manuelita nos salva de la mancha histórica de haber quedado como que a Bolívar lo asesinaron acá en Bogotá, y pues Bolívar termina convencido de que sí lo odiaban, y él hasta esa noche no estaba convencido de que había conspiradores. Y no solo eso, sino cómo la Noche Septembrina
viene a marcar los destinos y las vidas tanto de Pombo como de Silva, o sea que ambos terminan relacionados, terminan siendo impactados en su vida familiar e histórica por ese, pues digamos, por ese suceso, pues que es la nefasta noche del salto de la ventana. Bolívar tiene que saltar por la ventana aquí donde hoy es el Palacio de San Carlos, frente al Teatro Colón, y pues se da cuenta de que lo quieren matar, y ya ahí empieza el declive de Bolívar hasta el 17 de diciembre del 30, cuando muere en San Pedro Alejandrino. Pero todo esto viene a marcar a Pombo, viene a marcar a Silva, viene a marcar el espíritu de ese romanticismo que yo siento que encarnan José Eusebio Caro, Rafael Pombo y Jorge Isaacs. Y ya que marcas y lo hemos puesto en el romanticismo, deberíamos hablar de los temas fundamentales de la obra de Pombo. Acabas de mostrarnos uno que es fundamental y que quizá no es tan común en los poetas colombianos, que es la política. O sea, él tiene muchos poemas de corte político, de corte contestatario, pero además del tema político, hay unos temas que a mí me llaman poderosamente la atención, que son la visión que tiene Pombo del amor, que no solo es el amor romántico, sino es el amor como un motor de vida, que me disculparán los que me conocen, pero yo siempre termino metiendo a Rilke por algún lado. Se emparenta mucho con la visión del amor de Rilke respecto de cómo el amor funciona como un motor para la construcción del poema y para el entendimiento de la vida. Pombo tiene la misma idea y lo expresa en sus poemas. La política, el amor y Dios, que la religión es el otro tema fundamental en Pombo, con el cual se pelea, con el cual se reconcilia, que también me parece curioso que un poeta haya sido tan honesto en sus visiones en la obra, pues para la época en que Pombo lo escribe, y que justamente por eso se marca como un poeta romántico, ¿no? Porque otros no lo habían hecho de esa manera. Pombo se pelea con Dios, se reconcilia con Dios, nuevamente se pelea con Dios, se pelea con el amor, se reconcilia con el amor. El amor está presente en todos sus poemas, y la patria. Y hay un poema donde equipara a la poesía con la patria, Pombo. Y para Pombo, que esto también es algo que me parece, iba a decir increíble, pero pues muy particular en Rafael Pombo, es que considera justamente a la poesía como una vía para que podamos construir una mejor patria a través de la poesía y a través de los poemas. Y por eso hace unos poemas de corte didáctico, y por eso, y aquí tú me corregirás si me estoy equivocando, parece ser que por eso tenía tanto interés en la poesía infantil, porque veía la posibilidad pedagógica del poema para construir una nueva sociedad. Entonces trataba con estos poemas infantiles, no como pensaríamos ahora de hacer poemas para niños, sino llegar a los más jóvenes integrantes de la sociedad para ayudarlos a formar y a construir. ¿O cómo lo ves tú? Sí, lo mencionas muy bien, y fíjate que en la última década del 19, ya cuando Pombo vuelve de los Estados Unidos, ya Pombo está radicado nuevamente en Bogotá, él hace como un manual de plan, como de un plan lector para el Ministerio de Educación. O sea, él es uno de los, como de los pioneros. No se llamaba exactamente plan lector. Ustedes saben que aquí las palabras se ponen de moda y ahora todo el mundo habla del ecosistema lector, y nos toca decir, hace unos años era lecturabilidad, era la palabra de moda, ahora es ecosistema. Todo el mundo habla de ecosistema. Yo sé que estamos en la onda verde, pero pues tampoco, ¿no? En ese momento pues no se debía llamar plan lector seguramente, pero sí hizo como unas recomendaciones para la implementación de la lectura en el Ministerio de Educación. Se incorpora a la Academia de la Lengua, es el secretario perpetuo hasta que muere, y desde la Academia de la Lengua también tiene como una vocación didáctica sobre la gramática, sobre la lengua, sobre, digamos, la enseñanza del castellano como tal en las aulas. Y tú lo has mencionado muy bien, ahí conecta con ese afán de las adaptaciones de los cuentos, de fábulas para los niños, y creo que lo hace muy bien, insisto, por saberlo adaptar al entorno, saber poner estos personajes muy en Bogotá, muy en la aldea. Entonces, precisamente yo creo que lo hace tan universal y tan importante. Pero mencionas esos temas, además,
Y pues volvamos al origen de Pombo, una familia conservadora, católica, y pues precisamente uno de sus poemas más importantes es La hora de tinieblas. Son 61 décimas en perfectos octosílabos, porque era un hombre que conocía muy bien la métrica. No es que tengamos que escribir con métrica, pero sí hay que tener un conocimiento pues para saber qué estamos destruyendo, ¿no? O sea, es como el pintor que sabe hacer un bodegón, sabe hacer una figura humana y pues después va a destruir la pintura y va a hacer algo. O sea, Jackson Pollock sabía de proporciones geométricas como lo sabía Picasso, o sea, a esos primeros cuadros de Picasso y ve esa perfección de proporciones, de formas, de anatomía. Pombo era un hombre que para hacer la poesía que hizo y romper con eso como lo hizo Silva, también con los nocturnos, pues era un hombre que conocía muy bien la métrica. Entonces, La hora de tinieblas son perfectas décimas en octosílabos, con la acentuación exactamente en las sílabas donde debe ir. Y es un poema contra Dios, es un poema donde él reniega de Dios, es un poema donde él está cuestionando la existencia de Dios, donde lo increpa frente a los dolores humanos, frente a las emociones humanas, en fin. Entonces lo increpa, entonces es un poema que yo siento que hay que leerlo con detenimiento para entender un poco ese espíritu. Lo que tú dices, la patria que aparece por muchas partes, no solamente la patria contemplativa, sino también esas luchas internas. No son sus mejores poemas, los poemas políticos, pero sin embargo son poemas testimoniales de un momento en el que pues vemos que es un siglo XIX lleno de luchas intestinas acá en este país. El amor, claro, el amor como motor de todas las emociones humanas, pero también el amor que le fue esquivo, ¿no? Él tenía la particularidad de enamorarse de unas mujeres platónicamente, no era correspondido. El pobre Pombo no era agraciado, ¿sí? No era agraciado, entonces, sí, pues no era agraciado, no era agraciado. Y entonces, como ya ustedes saben cómo es la vida bogotana, ya ustedes saben cómo es la mala leche del bogotano, se pueden imaginar cuando salían a caminar, que lo hicieron mucho, Silva y Pombo por estas calles. Primero, Silva alto, de una buena hermosura, y Pombo bajito, gordito, barrigoncito. Le tenían un apodo que se me escapa en este momento. Era, sí, como ver a Chaparrón Bonaparte con el otro. Pero la verdad es que se enamora de una mujer en los Estados Unidos y la mujer como que juega con él y al final le dices que es que tú eres muy aburrido, sí, es que eres un tipo muy harto y no me entusiasma. Además con esa sequedad de las gringas, pues lo desbarató. Se enamoró en Popayán de una muchacha a quien le escribe unos poemas con el seudónimo Eda. Entonces con el seudónimo Eda, y pues los poemas fueron muy elogiados. Cuando se descubre que es Pombo, lo que más llama la atención es el conocimiento de la sensibilidad femenina para escribir como una mujer y que se tragaran el cuento de que había sido un poema escrito por una mujer llamada Eda en Popayán. Imagínate, en esa década de los 40, una cosa así en una ciudad como Popayán. Entonces, era eso, eran unos amores no correspondidos, unos amores muy peleados. Y pues ahí quedó ese testimonio en muchos de esos poemas, unos muy, muy bellos. Y bueno, la musicalidad, yo creo que también esa musicalidad presente tanto en el verso libre como en el verso clásico, pues la música en Pombo es muy importante para entender también como una poética que, como bien lo mencionaste, citando el ensayo de Poe, pues para Pombo no era tanto la musa, era la técnica, era el trabajo, era el pelear con las palabras como si uno fuera un carpintero todos los días. Pelear con las palabras y pelear con la vida y tratar como de reconciliarse con la vida a través de los poemas, un poco eso. Y cuando mencionaba lo del amor, no solo era el amor como un tema, sino el amor en oposición. Es que es curioso, ¿no? Porque el poema tiene una técnica, hay que hacerlo de una manera consciente, pero de todas maneras el poema está del lado de lo intuitivo, de la sensibilidad y no de la razón.
y por eso Pombo enarbola la bandera del amor en contra de la bandera de la razón, y por eso le queda como tan fácil, no sé, es que me parece que es un poeta vitalista, ¿cierto? Entonces, uno lee Hora de Tinieblas y a pesar de que tiene esta perfección métrica, pues no sé a ustedes cómo les va con los poemas cuando tienen una perfección métrica, pero ahorita estábamos leyendo poemas de la independencia y uno empieza a leerlos y como que uno ya a la tercera estrofa ya está aburrido, o sea, es que agotan, ya tienen ese sonsonete, uno como que se aburre, pero uno leyendo los poemas de Pombo, a pesar de su perfección métrica, son enardecidos, son vitales. Hora de Tinieblas es una pelea con la vida, es insultar, por eso el poema fue censurado, es insultar directamente en la cara a Dios en una sociedad católica, conservadora, de frente. ¿Y por qué? El que creía estaba molesto, es como el reclamo que todos en algún momento le hemos hecho a Dios, ¿no? O sea, como, ¿por qué si existes me tratas así de mal? O sea, ¿en serio para esto me trajiste a esta vida a sufrir con la esperanza de una vida mejor más adelante? Y entonces son 61 décimas en ese tono que uno se las lee y uno a veces dice, sí, en esta estoy de acuerdo, ¿no? En esta la he sentido. Ya que la cogiste, pues léela, porque además es justamente el poema con el que decidiste abrir tu selección. Bueno, esta selección la hago, son de esos encargos deliciosos que le hacen los amigos a uno. En ese momento, Juan David Correa, hoy ministro de Cultura, estaba en la dirección editorial de Planeta y dice, quiero hacer una selección de poesía en 6 Barral. El lector de 6 Barral generalmente es un lector de narrativa, que es un buen lector, pero es un lector de narrativa. ¿Cómo acercamos a la poesía a estos lectores de narrativa? El que va a buscar a Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, en fin, ¿cómo lo acercamos? Entonces, mediante unas antologías, entonces me encargó la de José Asunción Silva y me encargó la de Rafael Pombo. Fueron 2 tareas de pandemia deliciosas, o sea, uno en pandemia, en sudadera, con unas babuchas de Sullivan en The Monsters Inc. y Consintiendo al Gato. Qué delicia trabajar. Y pues nada, cogí los libros que tenía, mandé encargar algunos de Pombo en este caso que no tenía, por ejemplo la antología que hace una profesora polaca que en su momento lo publica el Banco de la República y hace un prólogo bellísimo, los textos de Orjuela, los textos de Eduardo Camacho Guisado, los textos del mismo Darío Jaramillo, Andrés Holguín en su famosa antología de la poesía colombiana, que es una de las antologías más importantes que han aparecido en este país en 1974. Para el centenario del Banco de Colombia se publica esta antología en 2 tomos. Además, no es la típica antología en que salen unos poemas de un poeta y una pequeña nota, sino que él te va contando una historia y va incluyendo los poemas. Ahora pasemos a Rafael Pombo y te va contando la historia y también tiene como unas, pues digamos, como unas apreciaciones críticas muy interesantes de Pombo. Holguín se atreve a incluir a García Márquez como poeta y no con los poemas de García Márquez iniciales, sino se atreve a meter un fragmento de 100 años de soledad y dice, porque es uno de los más altos momentos poéticos de la literatura colombiana. 100 años de soledad había salido 6 años antes. Entonces fue como esos riesgos que tomaba Holguín. Entonces me aprovisioné de estos libros y pues armé esta antología muy personal, por supuesto, donde intenté mostrarle a ese lector que quería Juan David, que era el lector que se va a acercar a Pombo por primera vez, que dice, pero además del poeta infantil, del fabulista infantil, ¿quién es este poeta? Entonces un prólogo más bien divulgativo, y entonces no la hice cronológicamente, sino que dije, vamos a entrarle al lector de una vez con la Hora de Tinieblas, o sea, lo agredimos de entrada. Y fue así como empezamos con ese poema que pues no lo voy a leer todo, ¿no? Porque tú quisieras que leyera los 61 versos, eso sí sería una imprecación no contra Dios, sino contra nosotros. Estas buenas gentes han venido de distintos lugares, lloviendo y todo, pero podemos escoger algunas de ellas. Entonces, nada, empezamos. Oh, qué misterio espantoso es este de la existencia. Revélame algo, conciencia, háblame, Dios poderoso.
Ay, no sé qué pavoroso en el ser de nuestro ser, ¿por qué vine yo a nacer? ¿Quién a padecer me obliga? ¿Quién dio esa ley enemiga de ser para padecer? Si en la nada estaba yo, ¿por qué salí de la nada a execrar la hora menguada en que mi vida empezó? Y una vez que se cumplió ese prodigio funesto, ¿por qué el mismo que lo ha impuesto de él no me viene a librar? Y he de tener que cargar un bien contra el cual protesto. Eso, ¿quién me vino a sacar de esta nada en la que yo estaba, sí? Alma, si vienes del cielo, si allá viviste otra vida, si eres imagen cumplida de soberano modelo, ¿cómo has perdido en el suelo la fe de tu original? ¿Cómo en tu lengua inmortal no explicas al hombre rudo este fatídico nudo entre un dios y un animal? O si es que antes no existiese y al abrir del mundo al sol, tu divino girasol gemela del polvo fuiste, ¿qué crimen obrar pudiste? ¿Do contra quién, cómo y cuándo? Que estuviese a Dios clamando, que al hondo valle en que estás, surgieses tú nada más que para expiarlo llorando. Y ese es el tono, y vamos a tener como distintos momentos. Ahí alcanzamos a leer, miren, leímos 4 décimas, son 61 décimas. Pero en ese mismo tono y por la misma época, uno de los poemas más misteriosos para mí de la poesía colombiana es este poema que se llama De Noche. Y para mí está el romanticismo aquí en este poema. De noche, no ya mi corazón desasosiegan las mágicas visiones de otros días, oh patria, oh casa, oh sacras musas mías, silencio unas no son, otras me niegan, los gajos del pomar ya no doblegan, para mí sus purpúreas ambrosías y del rumor de ajenas alegrías, solo ecos melancólicos me llegan. Dios los hizo así, las quejas, el reproche, son ceguedad, feliz el que consulta oráculos más altos que su duelo. Es la vejez viajera de la noche y al paso que la tierra se le oculta, ábrese amigo a su mirada el cielo. ¿Qué tal ese poema De Noche? Cuando él dice, feliz el que consulta oráculos más altos que su duelo. Yo creo que es uno de los altos momentos de la poesía colombiana. Feliz el que consulta oráculos más altos que su duelo. Eso es como en esa noche tibia de la muerta primavera. Uno dice, ¿qué trance estaba Silva en ese momento? ¿Sí? Cuando dice este señor, como en esa noche tibia de la muerta primavera, como en esa noche toda llena de perfumes, de murmullos. Ahí está Daniel Ángel, como dice nuestra banda sonora. Es que justamente en la hora de tinieblas vemos o escuchamos el pombo renegando contra Dios, pero en este de noche es el pombo abierto a lo trascendente, abierto a la deidad y abierto a lo que viene del más allá. O sea, es ese contraste. En un momento se pelea con la deidad, pero en otro momento está abierto a escucharla y a ver qué es lo que le dice. Y es esa serie de contradicciones y de contrastes lo que nos muestra un pombo tan humano, tan vital, que en un poema dice una cosa, en el otro dice la otra, pero es justamente por esas contradicciones que cometemos todos a lo largo de nuestra vida en diferentes momentos. Y no lo oculta, o sea, Pombo es un poeta que no se oculta. No sé ustedes qué impresión tengan de los poetas, pero es que hay unos poetas que escriben poemas para parecer o más bellos, o más inteligentes, o más interesantes. Como decía Capuz, ¿no? Que todos nos creemos más interesantes de lo que somos y tratamos de dejarlo reflejado en el poema. Pombo no, Pombo es más bien alguien como que caracterizaría al poeta romántico, alguien como que tiene justamente unos demonios encima que los va sacando como salgan en esos poemas y cuando vayan saliendo, y por eso seguramente es uno de los poetas que tiene esa producción tan abultada. Bueno, Orjuela dice que son más de 1600, tú dices que son más de 1400, el caso es que son más de 1000.
Total que sí son más de 1000 poemas los que ha escrito don Rafael Pombo, que no es común en la poesía colombiana un autor con tanto poema metido, y entonces por eso la no regularidad, por eso unos poemas tan buenos, otros poemas tan particulares. Sí, fíjate que hablábamos hace poco con un poeta chileno, Yanko González, y quizá por eso es que, salvo estas figuras de Pombo y Silva, pues el poeta colombiano, llamémoslo, y mea culpa acá nosotros que cometemos versos, pues no hay una poesía colombiana universal. O sea, nuestra universalidad fue con la narrativa. O sea, la María fue la gran novela de romanticismo que influyó al mundo hispano. La Vorágine, pues la estamos celebrando y vemos todo lo que está pasando con la Vorágine, y ni qué decir de 100 años de soledad. Pero pues nuestros poetas fueron más bien unos poetas muy locales, muy pocos trascendieron. Los que trascendían era a grupos literarios, ¿sí? Se sabía que existía Piedra y Cielo porque había unos poetas hispanistas en Chile, en fin, pero la noción del poeta total, como Walt Whitman, no la teníamos nosotros. La tuvo Chile con Pablo Neruda, pero también la tuvo con Pablo de Roca y la tuvo con Vicente Huidobro. O sea, esa visión de no temerle al poema malo. O sea, uno lee a Neruda y uno lee los más altos momentos de la poesía en español en Residencia en la Tierra, pero puede leer también los poemas políticos, a Stalin, y encontrarse la rima más trillada, que es la rima en ado, por ejemplo, en decasílabos terminados en ado, como en el poema de Stalingrado, y sin embargo, pues eso no le quitó un ápice a su grandeza. Vicente Huidobro podía hacer un poema como Altazor de largo aliento, pero a la vez hacer unos poemas breves que de pronto no despertaban las emociones de una épica como la que podía proponer con un poema como Altazor o como Monumento al Mar, que es uno de los grandes poemas chilenos. Uno dice, eso pasaba con esos países donde hay el poeta total, llamémoslo así, el Walt Whitman. Walt Whitman podía tener momentos estelares y también momentos de lugares comunes, de cursilerías. No, de pronto el poeta colombiano estaba, y todavía un poco persiste eso, como muy encasillado en el libro correcto, en el libro regular. Cuando digo regular me refiero a regularidad, ¿no? Entonces hay una regularidad, uno cuando es jurado de concursos, supongo que te ha pasado, uno ve que hay 500 libros que tú dices, todos son muy buenos, pero ¿cuál es el que descolla? ¿Sí? ¿Cuál es el que va a descollar, el que va a romper, el que uno lo ve en México, por ejemplo? Uno dice, la Piedra de Sol es uno de los grandes monumentos del español también, uno lo ve en Cuba, uno lo ve. Hace poco me leí ese poema de Últimos días de una casa de Dulce María Loinaz, ahora que la vi, que entré y en la vitrina estaba un bello texto de Víctor Rodríguez Núñez. Un poema de una extensión, no, aquí como que nos da miedo, como que tenemos que parecernos a Aurelio Arturo y no salirnos de ahí porque de pronto en el café nos van a mirar mal y entonces pues qué vaina, o en el taller nos dicen, nosotros que hacemos talleres, no les va a gustar. Entonces un poco con esa autocrítica quiero pues decir, claro, Pombo no le tenía miedo al poeta total. O sea, era el poeta que le podía cantar a la patria, le podía cantar al amor, le podía cantar al tiempo, un poema contra Dios, un poema a favor de Dios, una copla a la vecina. Y pues su grandeza está en que aquí lo estamos recordando 112 años después, y cuando Pombo fue coronado, que existía esa buena costumbre de coronar a los poetas, cuando lo coronan a él, como hacen en los Estados Unidos, que hay una figura del Congreso norteamericano que es la figura del poeta laureado, que lo entregan en Reino Unido, lo entregan en Irlanda, lo entregan en los Estados Unidos. Charles Simic fue poeta laureado, Robert Pinsky fue poeta laureado, Maya Angelou fue poeta laureada, en fin, esos poetas laureados, que es más la figura simbólica de que le ponían como en la antigüedad la corona de laurel, pero que en realidad era darle un honor, una pensión, en fin.
el presidente Rafael Reyes corona Pombo y ese día Bogotá se paraliza, es un domingo y Bogotá se paraliza porque la gente quiere a su poeta, ¿no? Quiere a su poeta nacional. Y cuando muere Pombo, precisamente el 5 de mayo, 6, 7 años después de esa coronación, Bogotá se vuelve a paralizar. Bogotá se vuelve a paralizar porque, pues efectivamente murió su poeta nacional, el poeta que todos querían, en fin, un poco como uno ve que ocurría como en el antiguo mundo socialista, ¿no? Que en el antiguo mundo socialista había un culto por los poetas. Luis Vidales, en alguna oportunidad le escuché decir, en la Unión Soviética usted va a ver monumentos más grandes a Pushkin que a Lenin, ¿sí? Porque hay un culto a la poesía que poco se ve en este lado del mundo. Entonces, esa es de las cosas que yo le admiro a Pombo también, que era un poeta que se salía pues como de un molde para convertirse pues en un poeta que no le temía las formas, que podía hacer un verso libre, pero hacía una rima perfecta, reinventaba la música, se reinventaba él mismo, reinventaba su propia voz. Es que me acordaste de los poetas coronados en Colombia, que hay una anécdota, ¿no? Muy particular, o una leyenda muy negativa, porque tenemos dos solamente, Rafael Pombo el primero y el segundo va a ser Julio Flores. Y se supone que ninguno de los dos aceptó que le colocaran la corona en la cabeza. Los dos prefirieron tomarla en la mano. Y tiempo después de la coronación, Julio Flores, ustedes si no saben les cuento, y si ya lo saben pues recordarán, le cae esta enfermedad en el rostro y termina desfigurado. Y dice Orjuela que después de que le entregan la corona a Pombo, no volvió a escribir, o escribió muy poco, comparado con lo que venía escribiendo antes. O sea que yo no sé si es mejor que no nos coronen, porque eso como que es una maldición más bien, Federico. Bueno, unos poetas intentaron coronarlos hace poco, pero ya saben cómo es la mala leche bogotana, entonces se quiso revivir eso y decían que no iba a ser corona de laurel, sino de cilantro. Y entonces hubo todo un tema de que los poetas ahora los iban a coronar era con cilantro y bueno, en fin. Miren lo que pasa con Pombo en los Estados Unidos. Pombo escribe, por ejemplo, un poema a las norteamericanas de Broadway, escribe el poema Elvira Tracy, como solía pasar con los poetas latinoamericanos que llegaban a las cataratas del Niágara, pues se asombraban frente a eso. Y todos, prácticamente casi todos los modernistas o románticos tardíos hicieron un poema al Niágara, y Pombo pues le hace un poema largo, un poema más como en talante narrativo, épico, y finalmente el poema es un poema donde él está deslumbrado, por supuesto, con el Niágara, pero también está recordando su salto de Tequendama y dice, está muy bien y muy chévere estas cataratas, pero la vegetación que hay en el salto de Tequendama, o sea, todo lo que uno puede ver, vivir, la fauna que hay alrededor del salto, dice, no la hay acá, de alguna manera. Y, por supuesto, ese poema de los filibusteros, que también es un poema largo, pero para que vean ese tono, leímos fragmentos de La Hora de Tinieblas, leímos De Noche, ahora miren este tono totalmente distinto. También un fragmento porque es un poema largo. Los filibusteros. Venid a conquistarnos vosotros, heces pútridas, de las venales cárceles del libre septentrión, venid, apóstoles de la sin par república, con el hachón del bárbaro y el rifle del ladrón. Ahí los está atendiendo, ¿no? Venid en nombre de Franklin y de Washington, bandidos que la horca con asco rechazó. Venid a buscar títulos de Hernanes y de Césares, descamisados prófugos sin leyes y sin Dios. Venid hambrientos pájaros a entretejer con crímenes el nido para el águila que precediendo vais. Venid infecto vómito de la extranjera crápula con la misión beatífica de americanizar. Miren cómo se nos anticipó a la doctrina Monroe, a los poemas antiimperialistas, pues que proliferan con la Revolución Cubana prácticamente un siglo después.
El tipo ya les está diciendo a los gringos, pues, todos estos adjetivos que les acabo de leer. Que es justamente, yo creo, por la concepción que él tiene de para qué sirve el poema y para qué sirve la poesía. Pombo es de los pocos que yo he notado tan claramente que reflexiona al respecto de qué es la poesía, cómo la entiendo yo, a partir de cómo la entiendo, cuál es el poema que yo quiero escribir y para qué lo quiero escribir. Y por supuesto, el espacio de la libertad para Pombo va a ser el poema. Y en el poema, pues, se da la libertad de hacer todo lo que ha hecho, que ya aquí hemos visto una muestra clara que ha enfrentado varias cosas, pero a través del poema. O sea, él escribía en la prensa, él tiene un trabajo periodístico donde también lo hace, pero no lo hace con tanta contundencia como lo hace aquí, con esa vehemencia y esa vitalidad en los poemas. Porque el poema es el espacio para expresarse libremente, el poema es el espacio para cambiar lo social, el poema es el espacio donde yo puedo entrar en contacto con el otro y tengo una esperanza de cambiarlo. Lo digo porque lo dice Pombo en varias de sus reflexiones que quedan consignadas en su diario, en las cartas a Longfellow y en los mismos poemas. En el poema que ahí tienes a la poesía, por ejemplo, ahí también deja sentada como su poética personal. Y eso es como algo que me parece a mí fundamental que cualquier persona que se dedique al ejercicio de la composición poética debe hacer, reflexionar esos conceptos tan grandes que finalmente van determinando las posiciones fundamentales. Así es, y que también esa es una faceta de esos poetas totales, ¿no? Que es en algún momento reflexionar y sentarse a hablar del oficio. Creo que los grandes escritores lo hacen, que es su arte poética. Entonces su arte poética es su reflexión de por qué escribo, para qué escribo, cuáles son mis influencias, cuál es mi legado, si es que hay algún legado, qué es lo que busco con mi manera de escribir. Y lo hacen narradores, lo hacen poetas, lo hacen, pues yo creo que quienes cultivan todos los géneros. Y Pombo lo hacía desde la prosa, en la crónica periodística, como en este poema que es pues un poema también extenso, entonces les voy también a leer un fragmento. A la poesía. Vicio divino que a groseros vicios me hiciste despreciar y las mil vanidades y artificios del tráfico vulgar, sacro elixir que al corazón y al alma das juventud sin fin y entre abrojos y fango etérea calma y alas de serafín. Y con qué volver al aire primitivo, al gusto primicial, a juicio puro y al entero activo ser todo personal, libre del yugo de años mil y de hombres y de hábito y refrán, para llamar las cosas por su nombre, otra vez como Adán. ¿Qué tal eso tan bello? Un fragmento, el poema, insisto, es mucho más largo. Ahí lo notan, o sea, la que me gusta es cómo inicia, ¿no? O sea, es el vicio por excelencia que hizo que los demás vicios ya no me interesen. Y eso me parece interesante porque es que la poesía para Pombo es algo vital, es algo importante. Vicio divino, exactamente. O sea, vicio divino que a groseros vicios me hiciste despreciar. Entonces, es el vicio divino, pero igual es un vicio. Y los vicios consumen. Eso por un lado. Y por otro lado, nos pide lo que, bueno, yo ahí veo también reflejado a Rilke, ¿no? O sea, nos pide ver las cosas como aquel hombre primitivo, o sea, verlas por primera vez para nombrarlas con esa primera palabra adánica, ¿no? O sea, es como volver a utilizar el lenguaje en ese primer sentido original que es el que nombra y funda la cosa, que es una reflexión que a mí me sorprende por lo profunda en un poeta colombiano de la generación de Pombo, que pues es romántico, 1833 a 1912. Hubiera sido modernista, uno dice, bueno, pero en Pombo uno dice, bueno, ahí está Byron y ahí está expresado el romanticismo en su vena más pura, o por lo menos en la vena inglesa más sentida. Y esas son las cosas que nosotros por mucho tiempo no habíamos visto de Pombo, porque los poemas infantiles eran los que más conocíamos. Y por fortuna aparece esta antología, bueno, y por supuesto antes el trabajo de Orjuela, pero es que esta es contemporánea, llega aquí a nosotros y nos permite esta otra visión
que me parece tan necesaria, sobre todo con un poeta que después de que José Asunción Silva toma esta relevancia, pues había quedado un tanto olvidado, un tanto como atrás. Pensábamos que incluso se había corrido el rumor y había tomado mucha fuerza de que era el plagiador, que lo único que había hecho era las traducciones y que los textos no eran suyos. O sea, toda esta vitalidad y toda esta originalidad de pensamiento se había quedado relegada por esa historia mala leche al respecto de que Pombo lo único que había hecho era plagiar unas rondas infantiles inglesas y verterlas al español. Entonces, pues un poco la charla de hoy era para esto, para celebrar a Pombo en su relación con Silva y por supuesto para tener la excusa de encontrarnos contigo, Federico, y charlar aquí un buen rato. Yo creo que ya nos va cogiendo la tarde, ¿cierto? Léete otro ahí. Este que es un poema de una delicadeza y una ternura que a mí me gusta mucho y que se llama Barcarola. Barcarola. A rayo de la luna, fanal de mi fortuna, que boga por el río ligero de ola en ola, te cantaré bien mío mi dulce barcarola. Al golpe de los remos durmamos y soñemos, que vamos por el río bogando de ola en ola, cantándote amor mío mi dulce barcarola. Qué sueño más precioso que en este tiempo hermoso, por este mismo río bogando de ola en ola, cantándote bien mío mi dulce barcarola. Oh escucha, no cantemos, durmamos o soñemos, que al verte al lado mío, enamorada y sola, siguió cantando el río mi dulce barcarola. Y lo que hablábamos de esa reflexión que yo veo tanto en Rilke y que he encontrado aquí en Pombo, del esfuerzo que hace el ser humano justamente por llevar lo indecible, lo que pasa por fuera del lenguaje, a las palabras, pero no solo a las palabras para comunicarlo de manera informativa, sino a través de una emoción. Entonces, pues por supuesto las palabras nunca alcanzan, las palabras siempre se van a quedar cortas respecto de lo que sentimos. Pombo también tiene esa misma reflexión y tiene un poema que se titula Invocación, que no está en la selección, pero por supuesto porque es que es larguísimo, y tiene este fragmento que dice así, voy a leer 3 estrofas de allí. En hablar y escribir, ¿qué obsequio hiciste que tanto ufane y envanezca al hombre? Hechas de una vil pluma pretendemos dar alas a un arcángel. Nuestra mente puede en manchas de tinta convertirse. Esta hoja de papel pálida, fría, reflejará un relámpago del alma, chispa inmortal, fragmento de Dios mismo, alma, eres tú, las destempladas voces que me arranca el dolor, las líneas viles que hastiado escribo y rasgo y despedazo. ¿Qué queda en el papel? ¿Qué lanzo al viento? La cifra de una página perdida, el humo de una hoguera. En vano intentan nuestras débiles manos de la frente arrancar la palabra creadora con ridículo afán. En vano el pecho quisiéramos nerviosos exprimirnos para mojar en sangre los pinceles que no encuentran color, luces ni sombras. Oh, si escribiera el corazón, si él mismo pudiera de sus dramas silenciosos ser el cantor, eterno Dios, entonces yo con un himno el universo entero ganara para ti. Yo, entonces, solo con una maldición fulminaría tantos luzbeles de la especie humana. Ese pequeño fragmentito. Muchas gracias por estar hoy acá y que me les vaya muy bien de regreso a casa. Esta es hjck.com. Pueden seguirnos en todas las redes sociales como @lahjck. HJCK, el arte de escuchar.